cantando santo y qué bueno es nuestro Señor. Hemos repetido ese término en esta mañana, santo. ¿Todo bajo control? ¿Todo bajo control? Estaba ahí en la cabina de sonido y cuando hay que proyectar, cuando hay que coordinar la música, y decían, todo bajo control. Y nosotros vamos a mirar en el día de hoy cómo el Espíritu Santo del cual hemos venido hablando quiere tener todo ¿bajo qué? Bajo control. Todo bajo control. La semana pasada, vamos a darle vuelta a esto. Gracias, Robert. Comenzamos nuestra serie Creemos. Y creemos implica que hay un convencimiento, que hay una confianza puesta en algo o en alguien. Y nuestro pastor Joaquín nos compartió acerca que el Espíritu Santo es el consolador, el Espíritu Santo es el que nos enseña, el Espíritu Santo es el que nos recuerda su palabra, la palabra que nosotros leemos. El Espíritu Santo es el que nos convence a nosotros de pecado, de juicio y de justicia. En algún momento de nuestras vidas, nuestro corazón y nuestra mente fue abierta a lo que nosotros estábamos haciendo. Aquello que era pecaminoso. ¿Y quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Digámoslo duro, ¿quién lo hizo? El Espíritu Santo. Fueron abiertos nuestros ojos y los ojos de nuestro corazón. Vimos también que el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Cada vez que nosotros necesitamos tomar una decisión, cada vez que nosotros necesitamos enfrentar una circunstancia, el Espíritu Santo es el que nos dirige a nosotros a la verdad. Eso es una verdad fundamental para nuestras vidas en la vida cristiana. Cuando nosotros nacemos espiritualmente, ¿qué sucede? El Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. ¿Lo creemos? Creemos que la presencia de Dios, del creador del universo, del cielo, que hizo la luna, el sol, todo lo que existe, quiso habitar aquí. Pablo dice en 1 Corintios, porque somos templo del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Si nosotros lo creemos, nuestra vida va a ser revolucionada, cambiada. Es una bendición única que el Espíritu Santo de Dios more en cada uno de nosotros. Que usted pueda recordar cuándo nació de nuevo espiritualmente. ¿A qué edad lo hizo? En ese mismo momento, el Espíritu Santo vino a morar en plenitud, completamente. La persona del Espíritu Santo está en usted, está en mí, está en todos. Y para la exposición del día de hoy, quiero que vayamos a la carta de Efesios. Si usted tiene Biblia, ábrala por favor. Yo quiero que usted pueda ir a través de la carta de los Efesios, porque cuando uno lee todo el contexto le ayuda a uno mucho. Porque si cogemos solamente un versículo, nos va a faltar la riqueza que está a todo alrededor de esto. Y en la carta a los Efesios, Pablo le dice en el capítulo 1, versículo 4, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Nosotros somos salvos. La gracia de Dios nos alcanzó con un propósito, para que seamos santos y sin mancha. Tremenda frase. Nosotros, los que hemos recibido al Señor Jesucristo, hemos sido llamados para ser santos y sin mancha, para vivir una vida en santidad. También en el mismo capítulo 1, versículo 13 de la carta a los Efesios, muy conocido, dice, en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, ¿y qué? Y lo creyeron. Creyeron que ese mensaje de la salvación, de la verdad que tiene que ver con el perdón de pecados, con el arrepentimiento, lo creyeron que necesitaba pedirle perdón a Dios por una vida disipada. Cuando creyeron,
en el evangelio que trae algo diferente. Dice aquí que algo sucede. El evangelio que le trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es ¿qué? El Espíritu Santo prometido. Hemos sido sellados. Este texto nos da a nosotros una promesa única. Pero ¿qué significa ese sello? Ese sello nos certifica como hijos verdaderos de Dios. Ese sello que ha sido puesto en nuestro corazón dice: Carlos es hijo de Dios, Adriana es hija de Dios, Gustavo es hijo de Dios. Cada uno es hijo de Dios. Está ese sello puesto en el corazón. Es una certificación. Ustedes han escuchado que tiene el sello de certificación del Icontec. Aquí tenemos el sello de certificación de nuestro Dios, el que creó el cielo y la tierra. ¿Crees que tienes ese sello? ¿Que ha sido sellado? ¿O no? Y aun si tú no lo crees, que el Espíritu de Dios en esta mañana toque tu corazón y tú seas transformado. No es nada malo no creer. No es malo. De pronto tú puedes decir: yo no creo. Yo no creo porque mi vida no es diferente, porque mi vida sigue siendo igual. Pablo, en la carta a los Efesios, tenía una oración y decía: oro para que los ojos del corazón sean iluminados, para que puedan entender a cuál esperanza el Señor los ha llamado. Que en esta mañana sean abiertos los ojos de nuestro corazón para poder entender esto. El sello también viene cuando nosotros tenemos un encuentro personal con el Señor Jesucristo. En ese mismo momento que nosotros creímos que Jesús había muerto en la cruz para perdonar nuestro pecado, somos llenos en plenitud del Espíritu Santo, somos sellados también, pero también somos bautizados. Eso mismo sucede en ese momento que nosotros abrimos nuestro corazón. En el capítulo 1, 2 y 3 de Efesios, Pablo coloca toda la plataforma teológica de lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Y yo quiero animarlo a que usted lo pueda leer. Él nos dice que nos ha sentado junto con Cristo en los lugares celestiales. Esas palabras solamente uno las puede entender por el Espíritu. Porque si uno mentalmente quiere entender eso, no lo puede hacer. Pero estamos sentados junto con Cristo de manera espiritual. Capítulo 1, 2 y 3. Pero en el capítulo 4, 5 y 6, Él muestra cómo de una manera práctica se puede vivir la vida cristiana de aquel que ha nacido de nuevo. Y hay una palabra que me llama a mí la atención, que empieza a mencionar Pablo de una manera concreta. Él dice: en este tiempo, capítulo 2, versículo 3, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Hay un antes y un después. Decía que vivíamos impulsados por nuestros deseos pecaminosos. También habla de la manera de vivir. Capítulo 4, versículo 1. Por eso yo, Pablo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego, les suplico, les imploro que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Si el Dios que hizo el cielo y la tierra habita en nosotros en plenitud, si el Dios que hizo el cielo y la tierra nos ha sellado con su Santo Espíritu, será mucho pedir que nosotros podamos vivir de una manera digna del llamamiento que nos ha hecho. ¿Será mucho? Si ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado vida eterna, ¿será mucho? Versículo 15 del capítulo 4. Más bien, al vivir la verdad en amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza. Necesitamos vivir en amor. Versículo 17 del capítulo 4 de Efesios. Así que les digo esto y les insisto en el Señor: no vivan más con pensamientos frívolos
como los paganos. A los paganos se les refería a aquellos que no conocían a Dios. Si hemos tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, aquí se nos está diciendo, nos insiste, no vivan más con pensamientos frívolos. Capítulo 5, versículo 2. Y lleven una vida de amor, así como Cristo los amó. Versículo 8 del mismo capítulo 5. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. Versículo 15 del capítulo 5. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. El enfoque es cómo vivir de una manera digna, de una manera santa, de una manera de acuerdo al llamamiento que nosotros tenemos. Pero nosotros podemos decir, no, eso es imposible. Y ahí viene el texto que nosotros vamos a ver hoy, si me colaboran por favor. Efesios capítulo 5, versículo 18. Este versículo está insertado en toda la mitad, 4, 5 y 6. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, ¿qué? Sean llenos del Espíritu Santo. Pablo aquí hace un contraste. Un contraste se ve claro, al contrario. Hace un contraste entre ¿quiénes? Entre una persona que está borracha. Una persona que puede llegar a tomar vino, a tomar licor y llegar a estar ebria. Y lo contrasta ¿con qué? Con ser llenos del Espíritu. Vamos a ver, ¿qué caracteriza a una persona que empieza a tomar y que se embriaga con vino, con cerveza, con lo que usted le quiera poner el nombre, con chicha, con lo que sea? ¿Qué empieza a pasar con esa persona? Pierde el control, dicen aquí, pero yo me he dado cuenta que eso es gradual. Eso es gradual. Va así, va así, va así, va así, va así, ¡pum! Cae. No sé si han dado cuenta. Poco a poco la persona que empieza a tomar le empieza a ceder el control. ¿A qué o a quién? Le empieza a ceder el control al licor. Le está entregando sus pensamientos, le está entregando sus emociones, le está entregando sus acciones. En la medida que empieza a tomar, hay un chiste, ¿no? Que se emborrachó con tomate. Sí, porque era tómate uno, tómate otro. La persona que empieza a embriagarse, poco a poco empieza a cederle el control a esa sustancia tóxica. Ustedes han visto una persona borracha que pasa de unos estados emocionales de tristeza, alterado, cariñoso, afectuoso. Tú eres mi amigo del alma, solamente te quiero a ti, al que tiene al lado, ¿cierto? Y no lo conoce, ni lo conoce. Todas sus emociones, todos sus sentimientos los está dejando al control de esa sustancia tóxica. ¿Y cuáles las consecuencias de eso? ¿Cuáles son las consecuencias? Dice ahí, ¿qué nos dice? Desenfreno, descontrol. Hemos visto una persona borracha descontrolada, ¿cierto? ¿Qué empieza a hacer? ¿Qué empieza a decir? ¿Cómo es su vocabulario? Hay unos que son calmaditos, pero hay otros que son vulgares. ¿Sí o no? Otros se vuelven peleones, agresivos. Y finalmente, ¿cómo termina una persona ebria, borracha? Haciendo el ridículo y sentada en una silla o tirada en el piso, ¿cierto? O se queda dormido. Es increíble que en Efesios se haga ese contraste, porque el licor toma el control de una persona. Poco a poco, la persona empieza a ceder
cede sus emociones, cede sus sentimientos, cede finalmente su voluntad. Hasta la plata, dicen aquí. Muy bien, hasta la plata. Pablo hace ese contraste. Y alguien que puede decir, mire, gracias a Dios yo no tomo. No es ese texto, hoy no es para mí. Porque yo no tengo problemas de alcohol. Algunos estudiosos dicen que en ese momento, cuando se escribe la carta, se hacía una práctica de emborracharse para entrar en un éxtasis espiritual, para llegar a estar a un nivel más alto que las otras personas. Pero hay otros estudiosos que también estaban diciendo, mire, se le estaba dando uso desenfrenado al licor, al alcohol. Pero nosotros vamos a ver que la carta en todo su contexto tiene una analogía, porque si es la manera de vivir como creyente, yo puedo ceder el control poco a poco. Yo puedo estar bajo la influencia el borracho está bajo la influencia del alcohol, pero nosotros vamos a ver a la luz de la carta que nosotros podemos estar influenciados, llenos, controlados por algo. Y por eso es que nosotros tenemos que mirar si todo bajo control. Todo bajo control por el Espíritu Santo o todo bajo control por lo que nos muestra el apóstol Pablo. Versículo 17 del capítulo 4. Así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos. Esos pensamientos tenían que ver con pensamientos pecaminosos, con pensamientos frívolos. A veces nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar empieza a controlarnos, empieza a manejarnos. Nosotros empezamos a darle a nuestros pensamientos el control. Piense de una vez, de pronto, ¿qué idea empieza a rondarle en su cabeza? Y empieza a tomar control. Y usted empieza a cederle sus emociones, porque de pronto esa idea o porque de pronto ese pensamiento empieza a manejar sus emociones o sus acciones. Piense en eso. Pero en el versículo 25 al 29, ese mismo capítulo 4, del 25 al 29, les dice, por tanto, dejando la mentira. Yo puedo estar controlado por la mentira. No se embriaguen con la mentira. No se dejen controlar. Podríamos parafrasear esto. El versículo del 18:5. No se dejen influenciar por la mentira, porque eso lleva al descontrol. Versículo 26. Si se enojan, no pequen. No se dejen controlar por el enojo. Entre comillas, no se embriaguen con el enojo porque lo lleva al descontrol. No se dejen estar bajo la influencia del enojo. 28. El que robaba no robe más. Hay gente que empieza a robar y roba y roba y no puede parar. No puede parar. Se ha dejado controlar por el robo. Se ha dejado influenciar, se ha dejado gobernar. Porque empiezan sus pensamientos, sus emociones y sus acciones a actuar. 29. Eviten toda conversación obscena. No se dejen gobernar por su vocabulario. No se dejen gobernar por esos chistes de doble sentido. No es que hay que darle un picantico a la conversación. Es que hay que hacer amena la reunión y la charla. El que se embriaga empieza a hacer chistes de doble sentido, porque ya está de ánimo, porque ya está prendidito. 31. Abandonen toda amargura, ira y enojo. No se dejen controlar, así como se deja controlar
El borracho por el licor está diciendo, no se dejen controlar por la amargura, por la ira, por el enojo. Dice además de enojo, gritos y calumnias. Cuentan la historia que había un líder de la iglesia que le estaba pegando a su esposa. Y le estaba pegando físicamente. Y ella empezó a gritar, ¡ay, no me pegue, no me pegue! Y él seguía pegándole. Y le decía, cállese, cállese porque nos van a escuchar y eso es de mal testimonio. Él pensaba que su esposa gritara era de mal testimonio. Pero le estaba pegando. Le estaba pegando. Entonces nos habla de muchas cosas. No se deje controlar por los gritos. Algo que nos caracteriza muchas veces cuando nos salimos de las casillas. ¿O no? Gritar. Gritar en la casa, gritar en el trabajo, gritar afuera. No se deje controlar por las calumnias y toda forma de malicia. Pero sigue diciendo también otras cosas. Versículo 4 del capítulo 5, versículo 3 del capítulo 5. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco deben haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Me gusta esta versión. Me gusta esta versión porque el chiste grosero hace reír a la gente muchas veces. Cada uno puede ir pensando en qué área de su vida de pronto esto ha tomado el control. Eviten conversaciones necias, chistes groseros. Todo esto está fuera de lugar. El texto nos dice a nosotros que esto no es propio del pueblo santo de Dios. No es propio esto del pueblo santo de Dios, la gritería, el enojo, la ira, los chistes groseros, la inmoralidad sexual, la malicia, la codicia. No es propio del pueblo santo de Dios. Si nosotros tenemos al Espíritu Santo, esto no es propio del Espíritu Santo. ¿Qué de esto nos controla y nos domina a nosotros? ¿Qué de eso? ¿Qué de eso nosotros le hemos cedido el control? Porque aquí está hablando Pablo de cederle el control. De pronto piensa en esos momentos, allá en su casa, cuando surge una situación bien difícil o complicada, o cuando nos espichan ese botoncito que nosotros sabemos que ¡pa!, nos disparamos y enseguida pegamos el grito, o enseguida estamos diciendo una palabra grosera. Acordémonos que Pablo le estaba hablando a creyentes que tenían la plenitud del Espíritu Santo dentro de ustedes. ¿Qué área de nuestra vida hemos cedido al control de esto? De pronto el área sexual. Hoy en día, frente a tantas posibilidades de perversidad sexual que hay y no poder parar, ¿a qué le hemos cedido el control? Poco a poco lo hemos hecho. Así como el borracho lo hace, poquito a poquito va cediendo el control, el gobierno. Por eso Pablo hace ese contraste. Piensa en qué áreas. Pero gracias a Dios hay una esperanza. Porque Él coloca este lado, pero coloca el otro. Y así como el borrachito poco a poco empieza a ceder áreas de su vida, Dios quiere que nosotros poco a poco esas áreas que han tenido el control, esas conductas pecaminosas, nosotros se las empecemos a ceder a Él. Porque Él habita en nuestra plenitud. Llenura es igual a control. Estar lleno del Espíritu no es un momento de éxtasis. No. Ser lleno del Espíritu Santo es empezar poco a poco a cederle el control al Espíritu Santo de esas áreas de mi vida que están controladas
por mi carne, por mi naturaleza. Por eso es la comparación. Pero también hay contrastes. Así como la persona empieza a tomar para llegar a un punto de éxtasis, nosotros no tenemos un punto de éxtasis con la llenura del Espíritu Santo. A la luz del contexto que está ahí, la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con el diario vivir, con mi forma de hablar, con mi forma de comportarme. El que robaba, que no robe más. Señor, te entrego esta área de mi vida, porque por muchos años he robado. He tenido un encuentro personal contigo. Tu Espíritu Santo mora en mí, pero no puedo dejar de robar. Te entrego esta área de mi vida. Oh Señor, me gustan tanto los chistes groseros, pero tú me dices que ni siquiera esto se menciona entre el pueblo santo de Dios. Te entrego esta área de mi vida, Señor. Tómala poco a poco. Así llegará la llenura del Espíritu Santo. Yo respeto todas esas manifestaciones del Espíritu Santo, pero la llenura del Espíritu Santo no es caerse hacia atrás. Yo la respeto. El Espíritu Santo puede manifestarse, pero lo que nos dice este contexto de la llenura del Espíritu Santo está evidenciado más adelante. Empieza a decir: anímense unos a otros con salmos y himnos, dando siempre gracias a Dios el Padre. En el contexto nos está diciendo a nosotros que es ser lleno del Espíritu Santo. Pero también nos dice, hay un verbo que dice, sean llenos. Yo soy el que tengo que dar ese paso. Es un verbo que yo tengo que hacer. Es imperativo. Sean santos. Nos está diciendo ahí. Cuando yo reconozco esas áreas y las empiezo a ceder, Dios empieza a obrar y a actuar. Se empieza a manifestar la plenitud del Espíritu Santo que mora en mí. Otros empiezan a ver cómo yo he cambiado en mi forma de hablar, en mi forma de reaccionar. Es el Espíritu Santo que mora en mí, que empieza a manifestarse. Si vimos un listado de muchas cosas que eran dejarse controlar, ahora controlarse por el Espíritu Santo es no enojarse, dice ahí. No dejarse manejar por el enojo, aunque dice más adelante, si se enojan, no pequen. El problema es mi reacción. El problema es lo que yo digo. También dice, deje de decir groserías, deje de decir palabras soeces. Más bien diga palabras que traen edificación a otros. Es lo que nos está diciendo aquí. Todo bajo control. Todo bajo control por el Espíritu Santo. Es mi pregunta. ¿Todo bajo control? De pronto no. De pronto ya he identificado algunas áreas que no, todo bajo control. Cuando el Espíritu Santo nos controla, dice ahí más adelante, sométanse unos a otros. Ser lleno del Espíritu Santo es sometimiento. Sometimiento a la autoridad bajo los principios de que lo que me están pidiendo está de acuerdo a lo que Dios quiere. Sometimiento del esposo a la esposa y de la esposa al esposo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Si no es tener una experiencia y un éxtasis, mejor dicho, que salió borracho y va y llega a la casa y trata a la esposa o el esposo como un trapo viejo. De harto le sirvió esa experiencia y ese éxtasis en el espíritu cuando no trata bien. Ser llenos del Espíritu Santo tiene que ver con amar. Ser lleno del Espíritu Santo tiene que ser conceder ese control de mis emociones, de mis acciones. Ser llenos del Espíritu Santo al que he recibido al Señor Jesucristo, dice, tiene que ver con obediencia. A veces yo soy rebelde. Señor, te entrego esta área que soy rebelde y no quiero.
te la entrego. Por eso es que están esas dos comparaciones. Necesitamos poco a poco empezar a cederle todo el control al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué áreas de la vida tú necesitas entregarle? ¿Qué áreas de tu vida? La espiritual, la sexual, la familiar, laboral, no sé. Qué privilegio que nosotros tengamos al Espíritu Santo de Dios en plenitud, totalmente. Pablo escribe esa carta a una iglesia, a los santos en Éfeso, santificados. Es muy práctica esta carta. Sean llenos, cedan poco a poco el control al Espíritu Santo. Diariamente tiene que hacerlo, todos los días. Pero vendría la pregunta que todos hacemos: ¿y cómo lo hago? ¿Cierto? ¿Y cómo lo hago? La misma carta nos muestra a nosotros cómo hacerlo. Si ya hemos identificado ciertas áreas de nuestra vida, Dios nos llama a pedir perdón. Dios nos llama a decir: Señor, perdóname por esta área, por esta reacción, por este pensamiento. Pero también es una decisión de mi voluntad y de su voluntad. Porque usted puede decir: no, es que hacer tal cosa me abre puertas, hacer esto me ayuda a mí en mi personalidad. Pero se nos ha mostrado un contraste. Es un acto de la voluntad, pero es también ir y pedirle perdón al Señor. Y también es ir y decirle: Señor, te cedo el control. Toma el control para que la plenitud de tu Santo Espíritu me controle, me gobierne, me domine. Eso es ser lleno del Espíritu día a día. Entregar el control, ceder el control poco a poco de nuestras vidas. El borracho lo hacía poco a poco, iba cediendo el control. Pero Dios nos está diciendo: sean llenos, entréguenme el control, poco a poco. Por eso quiero que cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Quiero que usted piense en esas áreas de su vida donde están bajo su control. De pronto el miedo, la angustia, hay muchas cosas. La carta nos muestra. Cierre sus ojos, incline su rostro en un acto de reverencia. Hemos sido llamados a una vida en santidad y sin mancha. Y hay ciertas prácticas que no son propias de cada uno de nosotros de pertenecer al pueblo de Dios. Que el Espíritu Santo en esta mañana le abra los ojos de su corazón para que usted pueda ver qué reacción, qué pensamiento, qué acción lo ha tenido dominado y controlado. Medita ahí en silencio. Piense, dile: Espíritu Santo, recuérdame. Muéstrame esas áreas de mi vida que necesito ceder bajo el control total del Espíritu. Pídale perdón. Solo usted y Dios sabe. ¿Usted quiere ver un cambio en su vida? El Espíritu Santo lo puede hacer. En aquellas áreas donde Él va a tomar el control porque usted voluntariamente le ha cedido el control a Él. Dios no fuerza a nadie. En este ejercicio también yo tuve que identificar esas áreas de mi vida. Dile: Señor, perdóname por mi gritería, perdóname por mi vulgaridad, perdóname por mi pornografía, perdóname por maltratar a mi esposa, perdóname por maltratar a mi esposo, perdóname por maltratar a mis hijos. Señor, tu Santo Espíritu mora en plenitud en mí y solo tu Espíritu puede transformarme. Señor, perdóname por robar,
Y de una manera audible, ahí en silencio, en su mente, que usted pueda escuchar, cédale el control de esas áreas al Espíritu Santo. Toma el control de mi forma de hablar. Toma el control de mi forma de reaccionar. Toma el control de tratar a mi esposa, a mi esposo. Toma el control de la ira y trae paz, trae amor, trae humildad. Una de las maneras de ser lleno del Espíritu es orar, pero también leer la palabra de Dios. Señor, dame deseos por orar, dame deseos por leer tu palabra. Dígale ahí. Señor, otras cosas han tenido el control y no tu palabra. Tu palabra no me domina. Coloca un deseo profundo. Que tu palabra me controle. Que la oración me controle. Que la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de nosotros, le decía Pablo a los colosenses. Señor, gracias que podemos orar como comunidad. Padre, que podamos cederle poco a poco y que se evidencie la llenura de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, porque nos has llamado a santidad. Siga orando ahí en su silla.